Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Agradecemos la presencia de las autoridades del Instituto Pedagógico en la figura del rector, el doctor Orlando Aguirre, y demás funcionarios del Instituto, a los señores diputados provinciales, diputados nacionales, ministros, secretarios y directores del Poder Ejecutivo Provincial, a los señores secretarios y representantes de los gremios, a las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa, a los compañeros y las compañeras de los distintos organismos y organizaciones libres del pueblo. Tenemos el agrado de presentar el libro El Estado en tiempos de pandemia, la defensa de la vida frente al virus y sus cómplices. Contamos con la presencia y quien va a comenzar con la presentación del libro, el doctor Aníbal Gómez. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Realmente me siento muy contento de poder presentar este libro que sintetiza toda la lucha que ha venido llevando adelante el pueblo y el gobierno formoseño para enfrentar a este virus. Una cuestión importantísima en toda pandemia y que es destacada por la Organización Mundial de la Salud, que es que para resultar exitoso en la lucha contra una pandemia es necesario contar con un fuerte liderazgo político. Y es lo que tenemos nosotros en la figura de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran, que desde el primer día se puso al frente de la lucha frontal contra esta enfermedad, tomando decisiones en forma cotidiana, sintiéndome yo como responsable del área de salud, acompañado y respaldado con cada una de las decisiones que ha ido tomando y tratando de cumplir cabalmente con las directivas que ha emanado en forma diaria desde su conducción. Por eso es que podemos sintetizar esta actitud de nuestro gobernador con una frase que nos dejó a todos y que dijo: no me importa perder una elección para salvar la vida de un formoseño. Contamos con un panel de formoseños que nos podrán relatar cabalmente lo acontecido en esta lucha cotidiana contra esta enfermedad, que no solamente fue la acción del virus la que tuvimos que enfrentar, sino también a sus cómplices que han hecho mucho para quebrar nuestras barreras sanitarias con decisiones judiciales que han minado justamente la actividad sanitaria en nuestra provincia con actitudes mezquinas, inclusive buscando cuestiones electorales que nada tenían que ver con lo sanitario. Nos acompaña el doctor Rodolfo Roquel, que fue presidente del Superior Tribunal de Justicia, un destacado jurista reconocido en toda la comunidad y en la Argentina. Nos acompaña el doctor Julián Vivolini, médico infectólogo, también con una destacada tarea
en este trabajo que venimos realizando en la lucha contra esta enfermedad, lo mismo que Florencia Muraciole, magíster en Administración Pública, que fue también un pilar fundamental en la confección de este libro, como así también con Rodrigo Vera, diputado provincial, miembro de la magistratura y también exsecretario general de la Gobernación de la provincia de Formosa. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todas y todos los que colaboraron con la escritura de este libro, con la confección de este libro, porque seguramente pasará la historia de los formoseños esta etapa, y quienes aquellos en un futuro deseen consultar qué ha pasado en Formosa y cómo se enfrenta a una pandemia en forma exitosa, podrán consultar este libro. No puedo dejar de pasar esta oportunidad sin rendir un homenaje y recordar a este primer soldado y médico formoseño que ha ofrendado su vida en la lucha contra esta pandemia, como lo es el doctor Enrique Servián, que un merecido homenaje para este colega que ha ofrendado su vida en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, y también que este aplauso vaya para todos los que día a día están luchando contra esta enfermedad en todo el territorio provincial. Quiero destacar también que, aparte de la firme conducción y liderazgo del doctor Gildo Infram, también el pueblo formoseño ha acompañado firmemente esta tarea, esta lucha contra esta enfermedad, porque ha entendido que unidos, solidarios y organizados es la manera como tenemos los formoseños de enfrentar las adversidades. Esta es una nueva adversidad que nos ha tocado enfrentar y que ya estamos llegando al final del camino, justamente buscando de esta manera, logrando de esta manera tener una vida que todos nos merecemos. Hay resultados sanitarios de los cuales podemos sentirnos orgullosos, pero esto no es producto de la casualidad, sino producto de tener también un sistema de salud fortalecido, tanto en su estructura edilicia, sus equipamientos, sus recursos humanos, que permite que cada formoseño tenga acceso a la salud, viva donde viva. Así podemos decir que Formosa es una de las provincias que mayor búsqueda activa realiza para detectar a este virus. Ya hemos realizado más de 1.170.000 testeos en nuestra provincia desde que comenzó la pandemia, triplicando la media nacional de búsqueda activa en nuestro país. Quiero destacar que en nuestra provincia tampoco tuvimos necesidad de montar un hospital de campaña a las apuradas para brindar atenciones médicas de baja calidad, sino que por el contrario tenemos un hospital monovalente, que es el Hospital Evita, el mejor hospital por su equipamiento, por su recurso humano y por la entrega de todas las personas que trabajan ahí para atender como se merecen a todos los formoseños. Podemos afirmar que en Formosa, como no ha sucedido en otras provincias y por todos los medios fueron conocidos, ningún formoseño que necesitó una cama de terapia intensiva o un respirador se ha quedado sin ello. Se ha sabido dar respuesta a las necesidades de nuestra población.
formamos parte de la más monumental campaña de vacunación en el mundo, también en nuestro país, pero nuestra provincia se destaca por tener los primeros lugares, ocupar los primeros lugares en los indicadores de la dosis aplicada según la población, tanto en primera como en segundas dosis. Entonces, todas estas cuestiones no es fruto de la casualidad, sino justamente de la planificación y las decisiones y el respaldo de nuestro gobernador. Para finalizar, quisiera decir que los formoseños debemos estar más unidos que nunca para enfrentar este virus, porque esta es la manera en que como vamos a salir airosos de esta situación y que logremos la vida mejor que queremos para cada uno de nosotros, para cada uno de los formoseños. Gracias. Muchas gracias, doctor. También dar la bienvenida a nuestra senadora nacional, a nuestro ministro nacional, Luis Basterra, y a nuestros candidatos a diputados nacionales, Fernández Patri, Ramiro, Adriana Areco, la doctora Cristina Mirazú y la doctora Elena García. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del doctor Roquel. Buenas tardes. Es bastante difícil hablar en la presentación de un libro, porque un libro no tiene un solo lector, sino que cada lector va a recibir de ese libro alguna información y va a responder con una respuesta emocional o intelectual distinta. Humberto Eco ha sintetizado eso con un ejemplo en Obra Abierta, donde dice, imaginémonos una confitería y hay un grupo de amigos que están sentados ahí que se reúnen habitualmente. Y llega uno de ellos y dice, como al pasar, hoy llegó una persona de Bagdad. Una afirmación que aparentemente no tiene nada que agregar o quitar. Pero entre ellos hay un empresario que inmediatamente pensó, ¿qué va a pasar con el combustible? ¿Va a aumentar o va a subir? ¿Cómo va a afectar a mi empresa? Un poeta que pensó enseguida en las 1001 noches, las alfombras voladoras, las lámparas mágicas. Hay un político que piensa enseguida en cómo va a afectar la situación de Bagdad sobre el equilibrio de fuerzas entre los países árabes. Y así cada uno responde distinto. Y el mensaje fue simplemente llegó un hombre de Bagdad. Pero cada cual de ese mensaje tan simple encuentra motivo de reflexión y de conversación con el libro, con el mensaje en este caso, porque como se ha dicho, leer un libro es pensar entre dos, entre el autor y uno le agrega su pensamiento al libro. Pero este libro tiene una cosa que parece que hay gente que no cree en ella, que es la verdad. Y digo que hay gente que no cree en ella porque eso viene desde el inicio de nuestra civilización grecolatina. Los sofistas en la antigua Atenas no creían en la verdad, creían que lo que había que hacer era convencer al otro de cualquier cosa, con razón o sin razón. Sócrates, en cambio, insistía en que había que
buscar la verdad y decirla siempre. Los sofistas murieron en su cama y Sócrates también, pero envenenado. Y eso es lo que ocurre hoy en día en política también. Hay quienes creen que es posible encontrar la verdad, quienes creemos en la verdad, en nuestra capacidad intelectual de conocer la realidad de las cosas, y quienes creen que las cosas son simples figuras que dan vueltas por ahí, pero que es imposible conocerlas en serio, objetivamente. Por eso, frente a la pandemia, vino inmediatamente la reacción del gobierno de la provincia. Y vinieron acciones y ocurrieron cosas. ¿Por qué? Y porque el gobernador de la provincia y sus colaboradores inmediatamente se dieron cuenta de qué era lo que se trataba y de qué había que hacer para impedir que se causaran mayores males. Y otros, en cambio, no entendieron esa realidad como una realidad. Dijeron, uy, estos van a aprovechar para sacar más votos. Cada vacuna va a ir con un escudito peronista. Esto es pura política. Y era política, pero política sanitaria. Y eso no es lo malo. Bueno, hay gente que no puede comprender una realidad y es su problema. Problema gnoseológico, para decirlo difícil, pero es un problema. Pero lo que pasa es que utilizaron su desconocimiento para crear una falsa realidad, como hacían los sofistas, para engañar y tratar de engañar a todo el pueblo. Y sobre todo para obstruir el trabajo que se estaba realizando. Por eso el subtítulo del libro habla de la defensa de la salud contra el virus y sus amiguitos, sus aliados, que encontraron en el virus una cosa muy buena para decir que todo el sacrificio que ello importa para cada uno de nosotros, porque a todos tenemos que sacrificarnos para evitar enfermarnos. Todos tuvimos que privarnos de salidas, de negocio, de trabajo, de arte, para evitar el contagio. Y todos, si fuimos contagiados, o aquellos que fueron contagiados, con mis hijos, tuvieron que ir a un CAP y admitir una restricción a su vida común para el bien de su salud y para el bien de la salud de los demás. La pandemia es donde más se ve la solidaridad, porque la pandemia no es algo que va a atacarme a mí o a vos o al otro, va a atacar a todos y entonces tenemos que defendernos entre todos. ¿De qué valga que yo me defienda si mi hermano no se defiende? Y con la ayuda, tengo que decirlo con profundo dolor como hombre de derecho, con ayuda del Poder Judicial o de las personas a cargo de ciertos cargos en el Poder Judicial y de un juez que ni siquiera era un juez de carrera, sino un subrogante, la política sanitaria del gobierno sufrió un descalabro del que afortunadamente ha podido lentamente recuperarse, pero que costó
muchas vidas, mucho dolor y mucho esfuerzo. Yo no sé si quienes hicieron eso por lo que San Martín llamaba un ruin espíritu de partido, pueden dormir tranquilos de noche. Es su problema y es el problema de su conciencia. Muchos lo habrán hecho de buena fe, engañados por otros, pero los que se beneficiaron estoy seguro de que no. Por eso este libro es un fusil, es un arma para que todos nos convenzamos de qué es lo que realmente ocurrió y nos felicitemos por tener un gobierno que rinde cuentas al pueblo de lo que ha hecho, como esa publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roquel. Queremos también agradecer la presencia de la señora Claudia Abogado, directora del diario La Mañana, y saludarla por los 60 aniversarios de dicha empresa. También a la hija, ¿sí?, de la señora Claudia Abogado, que se encuentra presente junto a nosotros en esta presentación. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la licenciada Florencia Muraxioli. Muy buenas noches. Antes que nada, en este lugar que me toca estar hoy, quiero agradecer, muy agradecida, porque este es un logro de todas y de todos, es un logro y un compromiso hacia el modelo formoseño. Así que antes que nada, muchas gracias. Este libro es el reflejo, es la materialización del trabajo que se viene realizando desde muchas áreas de gestión, desde hace muchos años, pero sobre todo se vio reflejado en este año y medio de pandemia, en el cual se vio el compromiso y la dedicación, ¿sí?, de cada uno de nosotros dentro de los espacios que nos toca estar. Compartiendo las palabras que venían aconteciéndome, ¿sí?, antecediéndome a mí, comparto y reitero también la importancia de poder reflejar lo que nos dice nuestro gobernador cada oportunidad. El doctor Infran deja en claro cuál era el objetivo primordial frente a cada medida adoptada. Privilegiar siempre y en cada momento la vida de cada formoseña y de cada formoseño. Ante ello y frente a este objetivo era que se tomaban cada una de las medidas. Por ello es tan importante y consideramos este libro. Este libro, además, no solamente, si bien tiene el foco central y consideramos muy importante el manejo que tuvo la provincia de Formosa frente a una pandemia, como bien su nombre lo dice, una pandemia mundial, también el capítulo 1 y el capítulo 2 hace referencia a cómo otros países y otras provincias también manejaron esta pandemia. Si bien cuando comienza el libro, comienzan los primeros párrafos, hace mención al prólogo y nos encontramos con una visión política del estatus sanitario de la provincia, ¿sí?, porque creo que estamos todos de acuerdo que el libro es una herramienta filosófica, es una herramienta que nos invita a reflexionar. A partir de ahí también de esa reflexión primaria que hacemos y que ponemos el eje en la provincia de Formosa, también quisimos, y creo que entre todos estamos de acuerdo, ver qué ocurría en otros países del mundo también y cómo afrontaban la pandemia. Y eso ocurre en el capítulo número 1, ¿sí? ¿Qué pasaba en otros países? ¿Cómo abordaban la pandemia? ¿Qué pasa desde el comienzo con el primer caso en China? ¿Sí? Y cómo se fue expandiendo a otros continentes y a otras partes del mundo.
cómo fueron trabajando, los países que negaban la existencia del virus y esa negación cómo inmediatamente después se reflejó en una negligencia. También teníamos los países que abordaron de otra manera la problemática, que también muchas veces veíamos y los podíamos encasillar dentro de los países eficaces, que manejaron de manera eficaz la pandemia. Además, y teniendo en consideración las estrategias desplegadas por cada uno de los países, estrategias o algunos que decidieron no hacerlo o minimizar los efectos de la pandemia, también consideramos importante y se considera muy importante el abordaje que hizo la República Argentina como país desde el primer caso detectado el 3 de marzo, ¿sí? Que vino, no sé si alguno de ustedes recuerdan, creo que todos recordamos como icónico ese momento cuando se comunica el primer caso que llega a nuestro país el 3 de marzo del año 2020. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo nos manejamos todo a nivel país? Después, ¿cómo se fue manejando cada una de las provincias? De acuerdo al estatus sanitario, a la situación epidemiológica que cada una de ellas manifestaba. Y a partir de ahí, las flexibilizaciones o no que consideraban oportunas. Pero siempre, y creo que también aquí acordamos, el eje está puesto en la provincia de Formosa, en la defensa de la vida, que todos pregonamos y que todos estamos de acuerdo. Y a partir de ello creo que el libro como herramienta de lectura, como herramienta, como decían también el señor ministro, el doctor Roquel, como herramienta de lectura, de relectura, de discusión, ¿por qué no también? Aquí hay datos, aquí están las medidas adoptadas, qué se hizo, cómo se trabajó, ¿sí? Y por qué se hicieron cada una de las cuestiones. Por eso resulta importante y sobre todo importante, fundamental, el trabajo y poder tener plasmado en un libro todo el trabajo impresionante que se hizo en 1 año y medio de pandemia en la provincia de Formosa. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, licenciada Florencia Moraccioli. Seguidamente vamos a dar la palabra al doctor Julián Vivolini. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad, muchas gracias por asistir. Es un honor estar aquí. La verdad que con tantas personas que conozco, que las veía por la tele, así que la verdad que un honor. No, por favor. Gracias a ustedes, estamos en las mejores condiciones hoy, porque todos trabajan en equipo, siempre obviamente con una mejor guía, sí, por supuesto. No diga que no tenga miedo, tengo un cagazo, no, perdón, no digo que no estoy nervioso, el público, la verdad que fenomenal. Muchas gracias a todos por haber venido y a todas también por estar aquí. Como muy bien se estuvo hablando antes, este libro, la palabra inclusive del título del libro ya nos dice mucho, ¿sí? Cómo el Estado está presente ante el mayor desafío que puede tener una población, una pandemia, ¿sí? Estamos hablando de unas circunstancias terribles donde puede haber mucha gente que va a morir. Sí, algo que pudiese ser catastrófico, que puede ser interpretado como el fin del mundo, ¿sí? Uno quisiera por ahí hasta ese temor que podría haber presentado la población. Y uno dice, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? No tenemos a dónde ir. No tenemos otro país, no tenemos otro lugar porque todo el mundo tenía sus problemas. Todo el mundo uno veía a medida que iba llegando, que iba pasando en estos lugares, lo terrible que era. Entonces, la verdad que no había escapatoria. Y cuando uno trabaja en un lugar fenomenal y vive en uno de los mejores lugares como Formosa, y se animó a formar parte de esto. Entonces dijo, bueno, vamos a enfrentarlo. ¿Qué mejor con el mejor equipo, con el mejor director, con el mejor de lo mejor que podemos tener
para enfrentar lo peor que nos puede pasar en la vida, que es una situación de pandemia. Una situación de pandemia puede ser lo peor que puede pasar en una comunidad, en lo económico, en la salud, en la vida, en lo psicológico, en la producción, todo se puede ver alterado, todo puede caer si se trabaja mal, o si se conduce indebidamente o se conduce mal. Si los recursos no se usan correctamente, si la gente no está preparada, etcétera. Todo eso puede ser catastrófico y se puede demostrar en un montón de lugares las circunstancias que han pasado, otros lugares, países, ciudades, donde la verdad pudieron haber tenido el mejor sistema de salud, uno por lo menos de los mejores sistemas de salud estatal en el primer mundo, algunos países de Europa, a pesar de tener uno de los mejores sistemas de salud, si el conductor no es el correcto, no lo sabe hacer, lleva a la catástrofe. Uno de los peores lugares de alta mortalidad inicial, por ejemplo, fue Inglaterra. ¿Sí? Tenía un muy bueno, considerado un sistema de salud muy bueno, pero si la conducción no es la correcta, puede terminar en la desgracia. O altos recursos económicos, ¿sí?, que puede tener cualquiera, y si no invierte en salud, no interviene, el Estado no interviene y deja librado el azar, como el neoliberalismo, el capitalismo, que cada uno se arregla. Vos hacés lo que podés. Si podés ir a un lugar y pagar, bienvenido. Si no podés, sonaste. Entonces, eso es un desafío. La pandemia significa un desafío, un examen que pone a prueba a un Estado. A todos los estados las pandemias ponen a prueba. Es el mejor examen que uno puede tener como Estado, porque demuestra todo su sistema en funcionamiento y en respuesta a esa pandemia. Y hoy vimos eso. Hoy, hago referencia principalmente a esta primera parte donde el libro habla de lo que ocurrió el año pasado, donde realmente sacamos 10. Nos fue mejor que cualquier otro lugar del mundo. Realmente. Un solo óbito. Un solo fallecido. Impresionante. No, nadie nos cree. El general dice, no, Formosa. Y por eso está el libro. Para dejar escrito, documentado, una bibliografía que demuestra el esfuerzo que hicieron todos los formoseños y las formoseñas para demostrar que sí es posible tener un Estado al servicio de las personas. Porque realmente el Estado estuvo al servicio de todos los formoseños y las formoseñas. Todo ayudó, no es solo salud, no es un libro solo de salud, aunque habla obviamente del coronavirus. Pero no es solo eso, habla de todos los aspectos en donde el Estado está presente. Es un Estado presente, desde el Paipa, que cumple 25 años. Un aplauso para el Paipa. Una idea que se creó hace 25 años y que es piedra fundamental, la independencia alimentaria. ¿Qué más se puede pedir? Salud, ¿cómo que no? Por supuesto que estuvo salud, como muy bien se dijo también. Nos salimos como locos a armar un hospital de campaña. Teníamos uno que faltaban detalles, ¡pum!, se terminó. Vino el presidente a verse, hermosura de hospital, alta tecnología. No se hace de un día para otro. Todo el sistema del Estado estuvo presente. La Organización Mundial de la Salud hablaba primero que había que testear todo lo que se pueda. Formosa, estamos primero. ¿Quién más testea en la Argentina? Somos nosotros. Y no es en el laboratorio solo, exclusivamente el laboratorio de biología molecular de la alta complejidad, excelentísimo laboratorio, por supuesto. ¿Solo testeamos ahí? No. Testeamos en todas partes.
testeo, para testear, y hoy testeamos en toda la provincia, en todo lo largo de la provincia. Se puso un laboratorio inclusive en la localidad del Potrillo, en el hospital del Potrillo, que el hospital que no existía, pero estaba, había sido. Para montar un hospital ahí, para montar un hospital y el laboratorio de PCR, se necesita agua, se necesita electricidad, se necesita el edificio, se necesita conectividad, porque los resultados se tienen que cargar por vía online. O sea, todo ya estaba ahí. Lo único que se fue, capacitó a las personas y comenzaron a hacer el estudio. O sea que si no había agua, no se iba a poder. Si no había caminos, tampoco se iba a poder. Pues si no tenés cómo llevar los insumos, cómo tomar las muestras y transportarlas, tampoco se iba a poder. O sea, el Estado siempre estuvo presente. Y el agua, ni que hablar. El agua, como siempre ustedes sabrán más que yo, que piedra fundamental del trabajo de todos estos años, que no se hace en un periodo de gobierno. Se necesita muchos años para llegar al estado que estamos hoy. El agua que nace y puede regar toda la provincia desde el Pilcomayo, desde allá, cerca de Bolivia, donde se invierte fortunas, pero una inversión, no es una pérdida de plata, es una inversión de mantener ese caudal para que llegue agua a casi toda la provincia. Sin esa inversión de años de planificación, los canales que se construyeron, no pensando en la pandemia, pensando en la población. Sin esa agua indispensable no se iban a poder hacer los estudios. Sin esa agua no se iban a poder internar los pacientes en los distintos hospitales. La otra pata que hablaba la Organización Mundial de la Salud era el aislamiento de las personas. Una vez diagnosticados, aislarlos. Si no teníamos los CAP, que es los centros para los contactos estrechos, o al final los centros de atención sanitaria, si no teníamos esa infraestructura, ¿que quién lo aportó? Educación. Principalmente aportó educación a través de los colegios y de las escuelas. O sea que si no se hubiera invertido mucho tiempo atrás en esas infraestructuras, no lo hubiésemos pedido, hubiese sido imposible aislar a todas esas personas que se tuvieron que aislar en algún momento. O sea, la infraestructura ya estaba, las escuelas estaban, el agua estaba, la luz ya estaba, la conectividad hasta el último rincón. Todas las escuelas, todos los hospitales tienen conectividad. Por lo tanto, en realidad, el esfuerzo no fue tanto. Y obviamente, sin un Estado con un sistema económico fuerte, imposible afrontar una pandemia. Si las cuentas no están ordenadas, imposible hacer todo lo que se hizo. Imposible las inversiones que se realizaron, que se siguen realizando. Hace poco el doctor Ibáñez nos dijo cuánto sale un paciente por día en terapia intensiva. Alrededor de 200.000 pesos por día, para tener una noción. ¿Cuánta inversión? Y uno dirá, bueno, ¿cuánto se pierde de plata? Para nada. Es una inversión que está haciendo el Estado en la salud del formoseño y la formoseña, para la vida de esa persona. Si hubiésemos sido neoliberales, probablemente ¿quién hubiese invertido tanto? ¿Quién hubiese puesto un laboratorio de diagnóstico en una localidad alejada? ¿Quién hubiese puesto luz en lugares más alejados de cualquier centro grande? Nadie. El comercio, las grandes empresas que solo piensan en ganar dinero, nunca van a invertir en el interior. El Estado está presente y se invierte en todos esos aspectos. Y por eso el título es El Estado
en tiempos de pandemia. Realmente el Estado estuvo presente. No soy yo, si somos todos nosotros, todos los que están acá, todo el Estado estuvo presente. Y qué mejor equipo que alguien que lo conduzca, por supuesto. Porque si ponemos un loco, va a hacer cualquier cosa. Podés tener el mejor equipo del mundo, pero si el que conduce es un desastre, va a ser un desastre todo. Es como tener una Ferrari y lo ponemos a alguien que maneje el auto y no sabe manejar. O es como siempre decimos, una Ferrari y no hay caminos. Entonces, teníamos todos los elementos indispensables, mínimos y base para que esto sea un éxito. Y eso lo llevó a cabo el gobernador. Nos dio las premisas, lo que teníamos que hacer. Obviamente nosotros tenemos que ejecutar aquello que se planifica. Nosotros tenemos que llevarlo a cabo, somos las personas técnicas que tenemos que llevar a cabo y que funcione. Obviamente siempre con la guía. Si hablamos de fútbol, sería como el director técnico. Sí, cada uno de nosotros podemos ser Messi, pero si lo ponemos a Messi a atajar penales, y es un desperdicio. Es más, le pueden hacer un montón más de goles y nunca hacemos goles. Entonces, saber dónde colocar a cada persona, en qué momento colocar a esa persona, qué estrategia utilizar, en qué momento, contra qué rival, eso es ser estratega. Y este conductor es muy estratégico y gracias a él estamos hoy acá con éxito. Uno de los mejores éxitos ante la pandemia es Formosa. Y por eso el libro, para dejar demostrado a las futuras generaciones que los logros también se hacen en Formosa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julián Vivolini. A continuación presentamos al diputado provincial, el doctor Rodrigo Vera. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Qué difícil hablar después de una celebrity. También de lo bien que hablaron Florencia, el ministro Aníbal, y la sabiduría y la profundidad que nos tiene acostumbrado el doctor Roquel. Quiero hacer también una mención a Federico y Adrián Muraciole, que también fueron responsables de los datos y de la compilación de este libro. Este libro refleja, como bien dijeron los compañeros, las respuestas de una provincia frente a la pandemia y también refleja especialmente el trabajo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que se reúne diariamente, presidido por el gobernador, hace 550 días, sin domingos, sin feriados, sin Año Nuevo, sin Navidades, sin nada. Simplemente a la altura del compromiso que el gobernador plantó frente a los formoseños de defender la salud y la vida frente a este virus. Y en ese marco tenemos este libro que bien han explicado el sentido del título, El Estado en tiempo de pandemia, un Estado presente que planifica, que implementa políticas públicas que están contenidos en un modelo de provincia, y también un título abajo que lo marcó muy bien el doctor Roquel, La defensa de la vida frente al virus y sus cómplices. Son palabras importantes porque la vida es la prioridad que nos marcó el gobernador desde el primer día de reunión del Consejo, el 15 de marzo del 2020, frente a la amenaza de un virus que a veces nos olvidamos, pero es potencialmente letal hasta el día de hoy para la salud propia, la de nuestros seres queridos, y sus cómplices, porque para llegar al nivel de daño que este virus alcanzó en la provincia fue necesario que tenga cómplices. Y esto no es una opinión o una forma de ver las cosas. Una de las grandes virtudes que tiene este libro es que está basado en datos veraces, objetivos, con fundamentos científicos, epidemiológicos,
Y podemos mencionar, por ejemplo, que en estos días, en la reunión del Consejo de Emergencia, destacábamos que por primera vez, después de 6 meses, teníamos un día con una positividad menor al 1%. Quiere decir que los casos positivos eran menos del 1% del total de testeos de esa jornada. Entonces con Adrián nos pusimos a investigar cuándo fue la última vez que habíamos tenido un indicador tan bueno. Y fue, y esto es público, lo pueden buscar, el 15 de marzo de este año. Es decir, exactamente 10 días después de las convocatorias realizadas por la oposición local en la provincia de Formosa, sin cumplimiento de ninguna medida sanitaria, en un momento en que la población no estaba vacunada, y 10 días después empezó la curva de contagios que generó los brotes que se dispersaron en toda la provincia con las consecuencias que ya conocemos. Es decir, de que está fundamentado cómo hay políticas y medidas que han permitido controlar, bloquear y proteger a la población del virus, y hay acciones que han fomentado, con mala fe o buena fe, los contagios que generaron fallecimientos en la provincia de Formosa. Y lo interesante es que ahora estamos en tiempos de campaña y la oposición que había hecho esas convocatorias hoy no se hacen cargo. Ni los referentes políticos de ese espacio, ni los candidatos de ese espacio. Así como el principal candidato de ellos, el ex juez Carabajal, no se hace cargo de las decisiones que tomó su espacio político a lo largo de la pandemia de militar en contra de las cuarentenas, en contra de las vacunas, en contra de todas las medidas sanitarias. Nos habla de Estado de Derecho y de instituciones y no se hace cargo de la mesa judicial que tenía su jefe político Mauricio Macri para encarcelar a políticos opositores y por supuesto no se hace cargo de las consecuencias de sus sentencias. Y sobre eso quiero hablar porque me pidieron que pudiera dar una mirada jurídica, el capítulo jurídico de este libro, de lo que fue este año y medio. Y lo voy a sintetizar en 2 temas. El primer tema, la defensa de la libertad y los derechos humanos. Si nosotros sacamos esa oración, la oposición nacional y local se queda sin ningún tipo de discurso, porque es lo único que repiten de manera permanente. Y vamos a analizarlo un poquitito. Porque hablan de esta manera como si fuera algo novedoso, como si solamente en Formosa hubieran tenido este tipo de problemas y sin embargo la pandemia obviamente generó medidas sanitarias en todo el mundo, en todos los países se tomaron medidas para proteger a la población que significaban disminuir la circulación de personas, que significaban restringir actividades. En todos los países hubieron sectores minoritarios negacionistas, negaban la pandemia, negaban la necesidad de cuarentena, negaban la efectividad de las vacunas y hasta parecen negar la existencia de contagiados y de fallecimientos, porque hay un vacío en el discurso que escuchamos todos los días, vacío muy importante. Escuchen cualquier entrevista y vamos a escuchar derecho a circulación, derecho a trabajar, derecho a la recreación, estamos todos de acuerdo, pero hay un silencio ensordecedor. No hablan del derecho a la vida y a la salud de los formoseños. Invisibilizan a los 63.000 formoseños que se contagiaron de coronavirus. Invisibilizan a los 1.190 comprovincianos y comprovincianas que perdieron la vida. No les vamos a permitir esa actitud negacionista y que olvida a estos comprovincianos porque nosotros los tenemos presentes. Somos la única provincia que nombra con su nombre a cada uno de los comprovincianos fallecidos, con su nombre, con su edad y con su lugar de residencia, porque es una forma de tenerlos presentes, de que tengan rostro, de sentir junto a sus familiares la pérdida de ese comprovinciano. De nuestro lugar de la historia está la memoria, está la verdad y está la justicia, y no se lo vamos a permitir que lo vuelvan a hacer en esta circunstancia. Y así como hablan de derechos humanos, sesgadamente, porque se olvidan de los derechos más importantes que son la salud y la vida, también nos hablan de libertad. Pero hablan de una libertad que no existe en el derecho.
Porque en los sistemas jurídicos no existen derechos absolutos que prevalecen por sobre cualquier otro derecho. Nuestra Constitución dice que los derechos se ejercen en base a las leyes que los reglamentan. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos se reglamentan para poder compatibilizarlos con los derechos de los demás. Y es la única forma de vivir en sociedad. Entonces, cuando un sector dice, mi libertad es la única que vale, hago lo que quiero, es absoluto y nadie me frena, lo que está haciendo es pretender un derecho absoluto infantil, individualista, egoísta y por fuera del sistema jurídico. Me hace acordar, y es muy conservador también, porque en nuestra historia, por algo en el 55, los militares y los sectores sociales que derrocaron a Perón hablaban de la revolución libertadora, venían a liberar a la Argentina del tirano Perón y de la opresión. Y lo único que trajeron fue miseria, pobreza y fusilamientos. Y en este caso me hace acordar a esa libertad, porque Perón decía que ellos hablan de la libertad que es para unos pocos, y el pueblo trabajador solo tiene la libertad de morirse de hambre. En este caso era parecido, la libertad para unos pocos y el resto de la población, la libertad de contagiarse y de morir de coronavirus. Y nosotros esa libertad no la aceptamos porque no tiene justicia social. Formosa es libre y los formoseños somos libres de criarnos acá, de estudiar acá, de trabajar acá, de formar nuestra familia, de aprovechar las oportunidades que nos brinda este modelo formoseño que ha transformado la provincia en cada rincón del territorio en todo este tiempo. Y también somos libres de elegir a nuestros candidatos y elegir el modelo de provincia que nos representa, que nos incluye, que lo consideramos mejor para el futuro. Si a vos no te gusta el resultado de esas elecciones, estás en todo tu derecho como opositor, pero no podés decir por eso de que la provincia no es libre y que los formoseños no son libres. Porque entonces tu problema no es un autoritarismo imaginario que tenés en la cabeza, tu problemita es con la democracia. Entonces ellos hablan de democracia y menosprecian la voluntad del pueblo, y nos hablan de instituciones, republicanismo, y tenían a un puntero de Macri sentado en un juzgado federal haciendo desastres en la provincia de Formosa. Y este es el segundo tema. Hablamos de la defensa de los derechos humanos y la libertad, y el segundo tema es el desempeño del candidato opositor como juez acá en Formosa durante el año pasado. Pues se presenta como un gran hombre de derecho y demás, y la verdad es que sus fallos están bastante flojitos de papeles. Quiero aprovechar un pasaje del libro en donde cuentan un principio general muy sencillo, porque la idea no es hacerlo complejo, pero creo que todo lo vamos a poder comprender. Dice el libro que cuando se analizan políticas públicas en los estrados judiciales, debemos hacer dos salvedades. La primera es que en todos los estados la política sanitaria es responsabilidad del Poder Ejecutivo, razón por la cual no puede ser definida por los jueces. La segunda es que, dada la organización federal de nuestro país, la materia sanitaria es una facultad de las provincias y, por ende, ante cualquier controversia al respecto, es competente la justicia provincial. Estos principios, que son básicos del derecho constitucional, del derecho administrativo, fueron completamente desconocidos y violados por el juez Carabajal. Desde su asiento de juez intentó digitar la política sanitaria de la provincia de Formosa cuando corresponde a otro poder, y después nos hablan de división de poderes, y también desde su asiento de un fuero federal intervino, intercedió, manipuló competencias que son propias de la provincia. Y después nos va a hablar de federalismo, de defender los intereses de Formosa. Quizá defendía a los de Corrientes cuando era funcionario del gobierno radical de Corrientes, pero ciertamente a Formosa y a los formoseños nunca defendió. Por el contrario, expuso a la población formoseña a situaciones de alto riesgo de contagio. En sus fallos, y los quiero recordar, el primero de todo
fue acompañado por el ministro de Gobierno a la escuela de cadetes porque eso era supuestamente un centro clandestino de detención, en esa banalización que siempre hacen de nuestra historia y de nuestros derechos humanos. Cuando termina la visita, saca un fallo donde no desconoce la competencia de la provincia, no es inconstitucional nuestra política sanitaria y el único problema era de hotelería. Había que mejorar unas cuestiones de comodidad con estándares muy superiores a lo que exigía la Organización Mundial de la Salud. En un fallo posterior dice, el programa de ingreso ordenado administrado supera el test de constitucionalidad, no hay ningún problema. Pasa el tiempo y empiezan a aparecer amigos radicales, abogados que presentan escrito, en tiempo récord salen esos fallos a favor y empiezan a ingresar personas por fuera del orden del programa de ingreso. ¿Vos te anotaste? ¿Estabas esperando? Bueno, ¿sabés qué? Esperá porque el señor Carabajal va a hacer entrar a estos acá por la cola, algunos ni se habían anotado. Y eso fue aumentando hasta llegar al punto cúlmine, en noviembre, donde este señor Carabajal, que había dicho que no había ningún problema con el programa de ingreso, de golpe, de la noche a la mañana, era inconstitucional y los centros de alojamiento eran violatorios de los derechos humanos. ¿Qué pasó? Nada. Nos acercábamos al año electoral y el señor tenía que dejar su cargo de juez prestado en diciembre. Saca este fallo, que por supuesto va a la Corte, y la Corte, y esto nunca lo explica él, la Corte no le da la razón. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no declara la inconstitucionalidad de nuestro programa, analiza todo lo que hacemos y dice esto está todo bien, el único detalle, el plazo de espera es irrazonable. Entonces para nosotros, Corte Suprema, es razonable que entren 9.000 personas en 15 días. 9.000 personas en 15 días. Ante esa situación, que fue una de las más difíciles que nos tocó enfrentar como provincia, estuvo el liderazgo, la firmeza y la claridad del gobernador que dio la cara frente al pueblo de Formosa y les dijo que habíamos hecho todo lo posible, faltaba hacer lo imposible, con el gobierno solo no alcanzaba, necesitábamos que haya un pueblo atrás y el pueblo respondió como lo hace siempre, como comunidad organizada, unidos, solidarios y superando adversidades. Y superando esa adversidad, se desnudó la operación política y mediática detrás de eso. Porque había sido que no eran 9.000. 6.000 rechazaron el ingreso. Dijeron, no, dejá nomás después en otro momento. Y de los que entraron, que fueron menos de 3.000, más de la mitad no tenía domicilio en la provincia de Formosa. Y muchos de ellos se habían anotado recién en esos días. O sea que los 10.000 formoseños varados a la vera de la ruta que no puede, era una mentira. Eran casos aislados de gente que no quería esperar, que estaba apurada, lo que sea. Pero con eso nos desprestigiaron a todos los formoseños, lograron ese objetivo político que tiene la oposición de que en Buenos Aires se hable mal de Formosa, entonces ellos tienen algún rédito. Y en definitiva era todo mentira. No me extraña que ahora que estamos tan cerca de las elecciones, nuevamente los tengamos por acá con esos operativos de prensa de mentira como lo hacen siempre. Pero no van a poder engañar al pueblo formoseño porque acá hay paradojas que no se nos pueden escapar. ¿Cómo puede ser que durante todo el 2020 éramos la mejor provincia con los indicadores sanitarios y la única que tenía su política en la Corte Suprema y en la justicia? Al mismo tiempo habían otras provincias, otras jurisdicciones, por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de buena fe seguramente tomaron decisiones de apresuramiento, abrir todo rápido, tuvieron brote de contagios feroces, tuvieron cientos de muertes y ahí no hubo ningún problema. El problema era Formosa, que tenía un solo muerto y tenía políticas sanitarias eficaces. Y el colmo de la paradoja y la sorpresa, o no, es que el que era juez pasó de golpe a ser candidato de la oposición. De repartir sentencia entre sus amigos radicales, ahora reparte boleta de Mauricio Macri en la provincia de Formosa. Eso es una falta de respeto al pueblo formoseño. No se pone ni colorado este tipo, no se pone ni siquiera colorado. Demostró que toda su actuación como juez era un simple posicionamiento político frente a las elecciones, que tuvo la complicidad de la dirigencia opositora local y nacional, que venían a hacer esos tours de desprecio y de mentira acá a Formosa,
Y demostró también la complicidad de estos medios nacionales con historias como las embarazadas del monte, que había sido que no estaban embarazadas, ni estaban en el monte, ni eran 80 y ahora están repartiendo boleta de la NEME. Nos quieren tomar en joda. Bueno, esos mismos medios son los que de manera permanente hacen esas campañas contra Formosa y también de manera permanente el pueblo formoseño ha demostrado que acá no nos pueden mentir y que acá no se rinde nadie. Por eso, compañeros, mucha fuerza en lo que se viene, porque esta pandemia fue muy dura. Sepamos con cada vecino que hablamos de que todos tuvimos que hacer un enorme esfuerzo en esta pandemia. Cada formoseño que se quedó en la casa, que cumplió las medidas sanitarias, hizo un esfuerzo. Todos los padres tuvimos que hacer un esfuerzo en transformarnos en maestros de nuestros chicos para acompañar el proceso de la educación virtual. Los comerciantes hicieron un enorme esfuerzo cerrando sus negocios en los peores momentos de la pandemia. Los jóvenes, con su natural rebeldía, también hicieron su esfuerzo porque tuvieron que dejar de ver muchas veces a sus amigos, hacer deporte, salir, porque sabían que se estaban cuidando ellos, estaban cuidando a sus padres, estaban cuidando a sus abuelos. Y muchos de esos jóvenes hoy son protagonistas en esa campaña maravillosa de vacunación, donde llevamos una dosis de amor y de esperanza a cada rincón de la provincia de Formosa, porque así nos instruye nuestro gobernador. Por eso, compañeros y compañeras, no nos olvidemos que esta pandemia fue dura, nos deja marcas a todos, tristezas, alegrías, pero sobre todo nos tiene que dejar la frente en alto, porque en Formosa, con mucho orgullo, todos hicimos todo lo posible para cuidarnos, para defender la salud y la vida de cada uno, siguiendo la conducción de nuestro gobernador, con nuestro modelo de provincia y con lo más maravilloso que tenemos, que es el pueblo formoseño. Fuerza, compañeros, con unidad, con organización y con solidaridad, cada vez más cerca de la vida y del futuro que queremos todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Vera. A continuación, y de manera simbólica, vamos a hacer entrega de un ejemplar. Posteriormente, al finalizar esta presentación, les vamos a entregar al resto de los presentes y de los distintos organismos, funcionarios y demás. Vamos a convocar al ingeniero Luis Basterra, ministro nacional, y hace entrega el doctor Aníbal Gómez. Convocamos a nuestra senadora nacional, la arquitecta Tessy González. Hace entrega el doctor Julián Vivolini de un ejemplar. Seguidamente convocamos al licenciado Ramiro Fernández Patri, diputado nacional. Hace entrega la licenciada Flor Muraxioli. Convocamos a la señora directora del Diario de la Mañana, Claudia Abogado. Hace entrega el doctor Roquel.
Convocamos al doctor Agustín Samaniego. Hace entrega el doctor Aníbal Gómez. Convocamos a la doctora Cecilia Guardia Mendonca, ministra secretaria general, en representación de los demás ministros del Poder Ejecutivo. Hace entrega el doctor Rodrigo Vera. Agradecemos a todas y a todos su presencia. Muchísimas gracias. A continuación, ¿sí?, damos un fuerte aplauso. Esto ha sido la presentación del libro El Estado en tiempos de pandemia, la defensa de la vida frente al virus y sus cómplices. Que tengan buenas noches.